A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a veces era extraño, solitario y a veces era un bromista incurable. En el colegio no tuvo mucha suerte, en principio porque su profesor consideraba que era torpe para las matemáticas. En su cuaderno de notas y como recomendación a sus padres, escribió: el estudiante está negado para los números y lo mejor sería dedicarlo a las tareas agrícolas. Allí, entre el mugir de las vacas, tendrá pensamientos más acordes. Años más tarde, este niño, menospreciado por su profesor, se convirtió en el Cristóbal Colón de la física, porque partió en dos su historia. Se llamaba Albert Einstein y demostró que todo era relativo, el movimiento, el tiempo y el espacio, pero que su talento era absoluto. Pensador socialista, irreverente, más famoso que los actores de cine de su tiempo, no perdió nunca su proverbial humildad. Cuando la Universidad de Princeton le llamó como profesor, Einstein negoció su sueldo y dijo que necesitaba $4,000 al año. La universidad le respondió que lo lamentaba, que su sueldo sería solo de $3,500, pero no al año, sino cada mes. Así era él. Así era Albert Einstein, un hombre que trepó su pensamiento en un átomo de luz y para gloria del género humano había nacido un día como hoy, 14 de marzo de 1879. ¡Feliz cumpleaños, maestro de la luz y de la inteligencia! Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno prevé implementar la fuerza de investigación contra la extorsión en territorios de mayor incidencia de este delito. Ecuador se compromete a liderar los esfuerzos en la seguridad y la cooperación regional. Subsidio a gasolina extra y Ecopaís se eliminará gradualmente. En política internacional, reprobados. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Purga sin retorno, Talía Flores, Noboa habla de Diana Salazar y evita mencionar a Correa y Nebot. Noticias del día. Gobierno prevé implementar la fuerza de investigación contra la extorsión en territorios de mayor incidencia de este delito. El Gobierno Nacional planea crear la Fuerza de Investigación contra la Extorsión, FICE, en territorios con mayor incidencia de este delito. Dicha instancia trabajará coordinadamente con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, DINASED, la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, UAID, y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, UNACE. Así dio a conocer este martes, el 13 de marzo, el coronel Byron Ramos, director de la DINASED, durante una entrevista. La extorsión es un delito que va en aumento desde el 2022. De hecho, en los primeros 68 días del 2024, hasta el 8 de marzo en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se denunciaron 1.531 casos de extorsión en el contexto del estado de excepción y conflicto armado interno que rigen a nivel nacional desde el 8 y 9 de enero respectivamente. A inicios de este mes, el general Víctor Herrera, comandante de la zona 8, mencionó que se ha triplicado la incidencia de este delito respecto al 2023, pues del 1 de enero al 8 de marzo del año pasado se registraron 566 denuncias por extorsión. No obstante, refirió que podría ser que muchos casos que antes no se denunciaron por temor ahora sí concretan en denuncias. El coronel Ramos consideró fundamental la reciente incorporación de 2.300 policías. De ese grupo, 800 policías van a ir al eje investigativo y gran parte de ellos se centrarán directamente en la lucha contra la extorsión y secuestro, es decir, serán parte de la UNACE. Sostuvo que, además de las acciones represivas, se están implementando actividades preventivas para dar acompañamiento a las víctimas de estos delitos y que sepan cómo reaccionar con el respaldo de las fuerzas del orden. Ecuador se compromete a liderar los esfuerzos en la seguridad y la cooperación regional.
La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, recibió este miércoles la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, indicando que Ecuador se compromete a liderar los esfuerzos para la promoción de la seguridad y la cooperación regional. En el organismo se agrupan los representantes de los ministerios del interior de países de América Latina. Y durante la última cumbre desarrollada en la ciudad de Panamá, la ministra Palencia reafirmó su compromiso de continuar con la aplicación de las redes y planes de trabajo previamente aprobados e impulsar nuevas líneas de acción para fortalecer la cooperación mutua. Mónica Palencia hizo un llamado a consolidar una gran unión latinoamericana para convertir al comité en un gran proyecto con valor de supranacionalidad, a partir de una colaboración que vaya más allá de las fronteras para afrontar los desafíos comunes. Las líneas de trabajo propuestas por Ecuador son fortalecer la cooperación con Ameripol y Europol, respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos, coordinar políticas públicas de seguridad en América Latina, evaluar la creación de nuevos instrumentos de cooperación, instituir la Secretaría del CLASI y su futuro organismo como supranacional, gestionar la reunión de oficiales de enlace policial del CLASI, impulsar planes de acción operativa, incorporar buenas prácticas de cooperación internacional en el caso del Plan de Seguridad de la CAN. Subsidio a gasolina extra y Ecopaís se eliminará gradualmente. Luego de una reunión entre Hidrocarburos y la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles, el gobierno ya no usaría una focalización de subsidios con sistemas informáticos, sino que por medio de una franja de precios. Se liberará poco a poco las gasolinas extra y Ecopaís. Iván Casanova, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles, dijo en una entrevista que cada mes las gasolinas extra y Ecopaís tendrían un aumento gradual hasta que su valor ya no tenga subsidio. Según los distribuidores, el aumento sería de 10 centavos cada 4 semanas. El precio será universal, será igual para todos. El gobierno decide a qué sector irá una compensación cada mes, indicó Casanova. A inicios de febrero del 2024, la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, ya había anunciado que el mecanismo de eliminación de subsidios tiene que ser progresivo. También manifestó que habrá sectores para los cuales se establecerán mecanismos de compensación a fin de no distorsionar al mercado. Por su parte, el presidente Daniel Noboa adelantó en enero pasado que estas medidas se aplicarían en el segundo trimestre del año, por lo que los empresarios apuntan a que el sistema de franja de precios esté vigente en mayo, luego de la consulta popular. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Chalco, abogado constitucionalista, el tema del que habló la situación actual de la justicia en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que opina. Lo fundamental, hay que tener un tino extremo. Y el tino extremo es porque no se puede en este momento privilegiar, atentos con lo que estoy señalando, porque es una configuración necesaria, no se puede privilegiar única y exclusivamente a los servidores actuales de la Corte Nacional de Justicia para el concurso que se desarrolla para seleccionar a nuevos jueces de la Corte. ¿Qué quiero decir? Si nosotros revisamos el reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura para llevar adelante el proceso, salta una preocupación de origen. ¿Cuál es? Que los puntos que se entregan, la mayor puntuación que se acredita es por las sentencias que se han hecho. Es por el ejercicio de la profesión en la judicatura. Y yo me pregunto, en esta judicatura, precisamente en donde hemos visto el caso Metástasis, el caso Purga, y en donde se ha visto que no hay precisamente un funcionamiento adecuado, correcto, ético, en cumplimiento a la ley, siempre hay excepciones, pero la generalidad hoy nos está mostrando que el Poder Judicial no es precisamente el ejemplo de la probidad y de los requisitos constitucionales que requiere precisamente el ingresar a la función judicial hacia una lógica de un juez de Corte Nacional. Yo creo ahí, Milton, en consecuencia, que el reglamento del Consejo de la Judicatura tiene que ser repensado y rediseñado, no a favorecer a los de adentro,
sino a favorecer a los de afuera que puedan aportar a esa intoxicada fórmula actual del ejercicio del Poder Judicial. Ahora, se dice que ya en estos días hay el acuerdo para que se reúna el Pleno y haga modificaciones al reglamento. Claro, el reglamento tiene que ser cambiado en beneficio de elegir a los mejores hombres y mujeres para que vayan a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo garantizar que no se infiltren personas que no deben estar ahí? Milton, esto hay que mirar. Yo he revisado los distintos sistemas de selección, tanto de Suiza, de Alemania, de España, del Reino Unido, y mirar qué funciona mejor. Pues eso es lo que hay que hacer. Y lo primero que hay que sostener es de que las credenciales de una persona tienen que rebasar las causas de incompatibilidad e inelegibilidad que podría tener un funcionario. ¿Y cuáles son estas? Lo primero, quienes hayan violado principios relativos al Estado constitucional y a la humanidad misma. ¿Qué quiero decir? Las causas para una persona ser inelegible tendrían que ser la revisión primero de su expediente tributario, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tendría que mirarse indudablemente las distintas relaciones laborales que éste ha tenido. Las desvinculaciones son por visto bueno, es por un despido, es por una renuncia voluntaria. ¿Qué causal de visto bueno? Hay que mirar temas relativos, vea usted, a las condenas, pero no a cualquier condena. Sí las que están en la Constitución proscritas, por supuesto. Esto sería inadmisible un candidato que tenga delitos sancionados por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito. Indudablemente que sí, pero hay que mirar otras. Hay que mirar hasta los temas de tránsito en otros estados se ven. Y claro, en esa línea mirar si estos temas de tránsito es por responsabilidad del candidato o por la de terceros. Todos estos temas son ineludibles y son necesarios para formar un mejor criterio del candidato no perfecto, pero sí el candidato más ético y menos imperfecto a favor de las bandas y los bandidos, que es lo que hemos visto en este último tiempo. Napoleón Santamaría en Radio Sucesos, él es abogado tributario, habló sobre los efectos del incremento del IVA. Veamos la nota. Y cuidado, se anticipen a correr, porque ¿qué hemos visto estos días? Que ya hay gente que dice, como va a subir el IVA, ya subo los precios. Ahora, esta semana, la próxima. Primer mensaje, no pueden subir los precios. Y que los ecuatorianos que consumen los bienes y servicios no acepten que les suban los precios. Uno, ¿cuándo podría haber un efecto en el precio? Desde el 1 de abril. Porque el 1 de abril, Milton, para mandar bien el mensaje, es por una disposición final de la ley, el ISD amanece el 1 de abril en el 5%, el impuesto a la FDI. Y se deja que el presidente la pueda bajar hasta 2 puntos, o sea, hasta el 3 o hasta el 4 a futuro. La presidencia no se ha pronunciado al respecto en nada. Por lo tanto, primer análisis, bienes importados van a tener un incremento de 1.50 adicional de ISD, todos los que son importados. Y a ese 1.50 de ISD hay que sumar los 3 puntos de IVA. Primero, importados. Segundo, los bienes nacionales que se comercializan con tarifa 12, el jabón, el detergente, la crema, el cepillo de dientes, la pasta dental, la ropa, el celular, etcétera, etcétera. Esos que antes tenían tarifa 12, el 1 de abril amanecen con tarifa 15. Pero ¿cuánto es esto? ¿Cuánto sube, Milton? Lo que sube en tarifa es 2.67%. Es decir, si antes pagaba usted, señora que me escucha, algo de 10 con 1.20 de IVA, ¿qué va a pasar? Entonces, 11.20, ¿qué va a pasar el 1 de abril? Va a pagar 11.50. Ese es el efecto del intercambio de tarifa del 12 al 15. Y de ahí, tercero, Milton, son los bienes que estaban a tarifa cero y que se mantienen a tarifa cero, que eso hay que aclarar también. Muchos dicen, es que ya va a subir la carne, el arroz. A ver, la carne, el arroz, los huevos, la leche, etcétera, todos los alimentos de estado natural, todos los servicios de salud, de educación, el transporte de público, el bus, el transporte de mercancías, eso sigue siendo tarifa 0% de IVA. Y es verdad que algunos componentes se incorporan, pero en mínima cantidad. Lo que hemos visto en el peor de los casos es un incremento del precio del 1.50% en lo que es víveres de gran necesidad. Así que yo creo que lo que más puede haber, Milton, es que haya un efecto especulativo. Y ese
que es el que tenemos que cuidar porque nos perjudicaría y mucho. ¿Cómo se cuida que no pase esto? Porque sí, el transporte, ok, pero la gasolina va a tener el impacto del incremento del IVA, subirá unos centavos por tema de IVA, y eso normalmente lo que hacen es trasladar al consumidor final. Excelente ese ejemplo. Déjame desarrollar ese ejemplo, Milton, porque lo hicimos técnicamente, académicamente en la Universidad de América, elaboramos este ejercicio. Si antes costaba, como costaba efectivamente, 120 la camioneta que nos traía productos alimenticios de Riobamba a Quito, $120, ¿sí? Desagregamos todos los costos y se quedaron así. Apenas el 30% es combustibles y lubricantes de todo el servicio de transporte, ¿sí? 40% es mano de obra, los choferes, las personas que están en limpieza, manutención, etcétera, del chofer. Hasta ahí vamos, 40% de mano de obra no tiene IVA, el 30% de combustibles y lubricantes sí tiene IVA. Y luego queda ese un 30% adicional que se distribuye, 20% de utilidad para el transportista y 10% que son imprevistos, que también los hemos llevado a tarifa 12% de IVA. Resumen, ¿cuánto le significa de bienes que se incorporan al servicio de transporte? 45%. De eso sube. Antes era 45 más 12, ahora es 45 más 15. ¿Cuál es el incremento real? Antes debería costar 130 el servicio de transporte, el camión, y ahora debería costar 134, técnicamente elaborado. Entonces, sí, claro que sube, hay un incremento, Milton, pero en esta magnitud que lo hemos conversado, mínimo, que la economía lo pueda absorber. El gran problema es que el señor del transporte diga, como la gasolina ya paga IVA, yo le subo todo el servicio de transporte un 3% más, y eso es equivocado. ¿Hay algunos componentes que suben? Sí, y hay que cuidar y corregir, pero no todos, mi querido Milton. En Impacto Informativo, Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación y Control Social, habló acerca de la renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral. Veamos la nota. El día de hoy hemos recibido ya el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, el cual, lo acabas de señalar muy bien, acaba de dar prácticamente luz verde para continuar con los procesos de elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esta inquietud que tenían ciertos consejeros de decir que mientras esté un proceso electoral no se podía efectuar el concurso, ya con esto queda desvirtuado y con esto tenemos luz verde, como bien nos señaló, para seguir con el concurso. Ahora hay que tomar en cuenta varias situaciones. Una, que ya han pasado 2 años desde que teníamos que haber ya realizado el concurso para la renovación parcial de los 2 miembros del CNE. Y este año culminan en el mes de noviembre las otras 3 autoridades del Consejo Nacional Electoral. Es decir, entonces de una vez hay que renovar todo, ¿no? Dentro de este año calendario, mi posición muy particular y personal es que se debería renovar todos. ¿Y por qué a su vez? Porque recordemos que dentro de las acciones de protección que se presentaron y se evacuaron, en las cuales incluso yo tuve un acceso a la información pública, prácticamente el proceso está en cero. Se remitieron las carpetas a los postulantes, es decir, no tenemos las carpetas de los postulantes. El comisionado presidente, el doctor Brunis Lemarié, renunció. Recordemos que su reemplazo era la actual vinculada al caso Purga, que es la señora Villarreal, que está actualmente fugada. ¿Ella era la alterna de Brunis? Alterna de Brunis. Entonces, ¿y cómo podía ser presidenta de la Judicatura del Guayas? Es que eso es lo que nosotros estamos ahora preocupados, porque esto es un tema que lastimosamente tenemos que resolverlo en pleno. La Comisión Ciudadana de Selección tuvo algunas inconsistencias que en audiencia pública se pudieron denotar, por lo que el Consejo, el Pleno, deberá tomar decisiones sobre el futuro de esta Comisión Ciudadana de Selección y, como dije en un principio de esta entrevista, si es que cabe en este sentido poder hacer de una vez la renovación total y también mediante esta acción tratar de salvar un poco los platos rotos, porque este concurso ha sido bastante torpedeado, no solo por las acciones de protección, sino por la ineficiencia de las anteriores administraciones. Vamos por partes. La decisión del procurador, la resolución, el parecer del procurador, es vinculante, es obligatorio.
Correcto, sí. En Por este eso, momento, entonces, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. No importa que en este momento estemos en un proceso electoral o enseguida en el otro, que es la presidencial del 2025. correcto, correcto, no habría ningún problema y como estamos dentro del mismo año en que ya fenecen las otras tres autoridades del Consejo Nacional Electoral, lo más lógico sería, incluso por economía, realizar un solo concurso y de una vez renovar a estos 5 miembros. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que reunirse acaso para conocer el pronunciamiento del procurador. Precisamente el día de mañana tenemos una sesión extraordinaria, ordinaria de pleno a las 10 de la mañana y dentro de estos puntos se encuentra el conocimiento, como sexto punto, si mal no recuerdo, está el conocimiento de este oficio remitido por el Procurador General de la Nación, con el cual se habilita la posibilidad de continuar con los concursos. Entendería que esto resolveremos enviar a la Comisión Ciudadana de Selección para que se siga el trámite correspondiente desde esta comisión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. Reprobados. Durante no sé cuántos años hemos venido escuchando que la solución para el progreso de nuestros países, hablando de la América Latina, pasa por una educación de calidad. Tanto se la ha escuchado que parecería un mantra de aquellos que se recitan mientras se queman las varitas de incienso. Lo dicho, no por ser falso, se ha transformado en un mero enunciado vacío de contenido, bueno para la declaración de prensa o el discurso. El aterrizaje en la realidad, como nos sucede frecuentemente en otros campos, resulta tan amargo como desalentador, pues explica las muchas falencias del pasado sin el consuelo de una expectativa de superación futura. Los resultados de las pruebas PISA, un medio para evaluar capacidades cognitivas y de las habilidades básicas de comprensión y de solución de problemas, demuestran un agudo retroceso regional que ciertamente se volvió más acentuado con la pandemia, pero que ya venía cojeando de tiempo atrás. De manera general, las mediciones sitúan a la región bastante por debajo del promedio, no digamos de Europa o del primer mundo, sino de buena parte de Asia e incluso de África. Es deprimente constatar que 3 de cada 4 estudiantes carecen de las habilidades para comprender y resolver básicos problemas matemáticos, lo que determina muy limitadas capacidades para las ciencias. Estas cifras representan el 75% del alumnado. Si nos va tan mal en los números, tampoco salimos muy bien librados en las letras, pues en ellas 1 de cada 2, el 50%, no comprende el texto que se le da a leer y no puede seguir unas instrucciones y mucho menos alcanzar unas conclusiones coherentes sobre lo leído. Resulta impostergable repensar y replantear unos modelos educativos fracasados para ir a un cambio urgente de paradigmas, pero en esa busca no podemos perder de vista algo que en buena medida determina la visión de la sociedad respecto de la educación. Es en este terreno donde probablemente más se ha perdido comparativamente con realidades y visiones diferentes. El caso de la percepción que amplios sectores de las comunidades en Asia Oriental tienen hacia la educación está basado en un trasfondo cultural influido por la ética confuciana que ha penetrado desde hace siglos la actitud de la sociedad hacia la cultura y el conocimiento, que resulta poco menos que reverencial.
Desde la cuna se ha enseñado e inculcado el sentido del deber como responsabilidad personal de esfuerzo y dedicación. Son también sociedades con una sólida estructura jerárquica, con la autoridad entendida como una necesidad de orden. Es verdad que esta cosmovisión ha conducido en ciertos momentos a ciertos niveles de inmovilismo, al premiar de manera especial la obediencia e incluso el conformismo. Pero una vez que se ha enfocado la educación hacia objetivos concretos, en las ciencias particularmente, los resultados han sido extraordinarios. No en vano, los cuadros de honor de las mejores facultades de ciencias en las grandes universidades europeas y norteamericanas aparecen dominados por estudiantes chinos, vietnamitas, coreanos o hindúes que han sabido aplicar su disciplina y concentración y aprovechar a fondo todas las oportunidades de aprendizaje que esas universidades ofrecen. No es ese el caso de Latinoamérica. Frente a una básica unidad cultural conceptual del Asia Oriental, somos mucho más diversos, más fragmentados culturalmente y venimos de vertientes variadas y lejanas, producto de unas realidades contrastantes, desde las de las culturas nativas, andinas, litorales o selváticas, a las de diversos orígenes africanos y, claro, a las europeas que se impusieron a las demás. Esa diversidad volvió muy difícil, si no imposible, la unidad cultural en torno a unos valores comunes y las estructuras de poder no favorecieron el principio de autoridad y de disciplina, que pasó a verse negativamente como un mecanismo de sumisión social. Si a eso unimos la larga historia de redentores y demagogos con sus ofertas del cielo en la tierra, sin esfuerzo ni sacrificio de nadie, que convencieron una y otra vez a la heterogénea sociedad americana, más o menos de que el maná caería del cielo y que el Mesías se encargaría de que nada faltara. El resultado de tal mensaje está a la vista: los males del populismo, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la ostentación, el predominio de la ley del menor esfuerzo, son hoy para amplios sectores de las sociedades americanas un mérito y hasta una virtud. Ya lo dice incluso el tango: el que no llora no mama, y el que no afana, en el sentido de robar, es un gil. O la máxima aquella que lamentablemente proclama que el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Ese es el trasfondo cultural dentro del que está inmerso el sistema educativo, y es difícil que sea otro, pues responde a esos conceptos y valores, más bien a su falta, predominantes en la sociedad. Adicionalmente, debemos considerar que la educación universitaria primero, secundaria y primaria después, se convirtieron en campo de batalla y botín ideológico de extremismos políticos que desnaturalizaron el sentido y la razón de ser de la educación, supeditándola a un proyecto político estrecho. Cuando la realidad hizo aterrizar al proyecto, el sistema de educación pública se convirtió en un gran proyecto sindical que la asumió como un negocio de coto cerrado, de un feudo donde obtener, a través del chantaje anual de paros y huelgas, ventajas y prebendas, además de la creación de una masa estudiantil de fácil manipulación y movilización política. Esta situación, con variantes menores, es la que ha predominado en la región durante los últimos 60 años. Hablamos de 3 generaciones que se han, llamémosle así, formado bajo esas visiones que se centran básicamente en esa tan lograda definición que Nietzsche hace del socialismo. Alguien
tiene que ser culpable de que yo me encuentre tan mal. Con esta lógica se hace la revolución. La educación en Latinoamérica se ha encargado de grabar a fuego en las mentes de 3 generaciones el convencimiento de su irresponsabilidad personal. Alguien de afuera es el responsable de los males, una visión cuasi religiosa y simplista que apela a un resentimiento bien alimentado con unas proclamas trasnochadas que la historia se ha encargado de sepultar. Lamentablemente, en la región continuamos marchando en el propio terreno, mientras el resto del mundo sigue su marcha. El gran proyecto educativo argentino, por ejemplo, que se adelantó a su tiempo, alfabetizando al país cuando esto no sucedía todavía en Europa, sucumbió también ante el populismo peronista con las tristes consecuencias que le ha tocado vivir. No existen recetas mágicas ni magos con varitas para afrontar la situación. Restituir el sentido de disciplina, responsabilidad y rigor académico es el único camino. Como región estamos muy atrasados. Mientras más pronto nos pongamos no a marchar, que para eso ya es tarde, sino a correr, menor será la distancia que debamos recorrer. El momento es ya. Muchas gracias. Editorial. Purga sin retorno, artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Luego de las revelaciones que están saliendo con motivo del reciente operativo liderado por la fiscal general doctora Diana Salazar, y que lo ha identificado con el sugestivo nombre de purga, es necesario preguntarse si hemos llegado o estamos llegando a un punto de inflexión. Y si es así, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay duda sobre el grado de tutelaje que las organizaciones criminales han estado ejerciendo sobre el Estado, especialmente sobre el sistema judicial. Y al hablar de organizaciones criminales debemos, ahora sí, ya las evidencias son abrumadoras, incluir a buena parte de las organizaciones políticas. Hasta ahora, el país tenía una idea de que los jueces y magistrados, salvo poquísimas excepciones, no estaban al servicio de la justicia, sino de los intereses de los caciques de turno. Lo que ha hecho la fiscal general es despertarnos a los ecuatorianos y mostrarnos que el asunto es más grave y mucho más complicado de lo que muchos pensaban. Que hoy la simbiosis entre justicia, corrupción y política tiene al narcotráfico como un nuevo actor. Y es que los políticos responsables de usar a la justicia como un trapeador para enriquecerse o para protegerse, para vengarse o para perseguir, no caen en cuenta que con su conducta lo que han hecho es debilitar la institucionalidad judicial a tal punto que se le han entregado en bandeja de plata el narcotráfico y los carteles. Y no han caído en cuenta de semejante barbaridad porque a esta caterva no les interesa el país. Así de simple. Si hoy el narcotráfico y las pandillas criminales se han instalado cómodamente en varios espacios del andamiaje estatal, es gracias a esa banda de demagogos que viene jugando con la justicia desde hace décadas. Como si lo anterior no fuese suficiente, con el mayor cinismo, buena parte de la dirigencia política se apresta ahora a enjuiciar políticamente nada menos que a la propia fiscal general. Es una bofetada al país salir a decirnos que votaron a favor de que sea enjuiciada a conciencia de que no había razones para ello, con el único fin de votar en contra de su censura cuando llegue el momento. Es increíble este razonamiento. Es calcado de las prácticas de la mafia siciliana. Lo que buscan es enviarle el mensaje a la fiscal de que debería portarse bien, que debería estarles agradecida, pues ellos con sus votos la van a salvar de ser destituida. ¿Creen que el país no se da cuenta de estas cosas? ¿No sienten un poco de vergüenza de usar este tipo de mañoserías con perfume de chantaje? Lo que las mafias están apostando es que la purga pase pronto y las cosas continúen como siempre. A lo sumo, unos pequeños retoques cosméticos aquí y allá, pero nada más. Eso sería fatal. La ciudadanía debe reaccionar. Urge abordar en toda profundidad los problemas que sufre el sistema judicial y que no son fáciles ni pocos.
Sin un sistema judicial independiente no hay ni democracia ni desarrollo económico. Y menos, mucho menos, seguridad ciudadana. Lo dicen y confirman múltiples estudios internacionales. Que nuestras élites sigan sin entender esta relación entre la economía y la justicia es simplemente reflejo de su mediocridad y probablemente de su complicidad. Pero el país no puede seguir soportando esta situación. Lo que está en juego ahora es nuestra propia existencia y futuro. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Noboa habla de Diana Salazar y evita mencionar a Correa y Nebot. Talía Flores, Primicias. En el discurso del método del filósofo francés René Descartes, enseñó a dudar, habiendo él mismo forjado su filosofía en la duda. Pienso, elucubro, dudo, luego existo, decía. Ha llamado la atención que los ecuatorianos no hayan reaccionado ante las dramáticas revelaciones hechas por el presidente de la República, Daniel Noboa, el viernes anterior, sobre las amenazas contra él y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y del riesgo inminente que vivió el país a inicios del año. Ante un auditorio de expertos en materia de seguridad de aquí y del exterior, diplomáticos acreditados ante su gobierno, funcionarios y académicos, el primer mandatario aseguró que grupos terroristas pretendieron desestabilizar el gobierno y dar un golpe de Estado cuando, a inicios de enero pasado en Guayaquil, se tomaron TC Televisión. En ese acto de clausura del Seminario Internacional sobre Seguridad y Delincuencia, organizado por la Unión Europea, reveló también que la fiscal Diana Salazar recibe todos los días amenazas contra su vida, al igual que él y toda su familia. ¿Cómo se explica que semejantes confidencias del jefe de Estado no provocasen la solidaridad de una sociedad que vive conteniendo la respiración por las graves denuncias que muestran a un Ecuador bajo ataque de las mafias? Tendrían que ser los expertos quienes expliquen esta conducta social, pero bien vale la pena seguir a Descartes para dudar de que se trate de una insensibilidad o un queme-importismo de la gente. Lo más probable es que los ecuatorianos se sorprendieron más que por las graves revelaciones del presidente Noboa por su silencio sobre el caso Purga, que ha conmocionado a todos, al demostrar el grado de descomposición moral de una parte de la justicia manipulada por la política y al servicio del crimen organizado. Y porque tampoco nada dijo del destino que tendrá el acuerdo político legislativo que mantiene al movimiento oficialista ADN con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, hoy salpicados por los casos Metástasis y Purga respectivamente. Que desde el Ejecutivo nada se dijese, hasta cuando se escriben estas líneas, acerca de las más contundentes acusaciones que la Fiscalía del Estado alguna hubiese hecho desde que se tenga memoria en contra de organizaciones políticas aliadas de un gobierno, aludiendo a la corrupción y nexos con el crimen organizado, resulta escandaloso. El caso Metástasis, en el que la fiscal Salazar ha involucrado al ex asambleísta Aliaga de la Revolución Ciudadana, ha llevado a la cárcel al presidente y algunos vocales del Consejo de la Judicatura, a fiscales, abogados y policías, y ha desvelado la siniestra conexión con el narcotraficante Norero y con los blanqueadores de su fortuna mala vida. En el caso Purga, en el que el Ministerio Público ha señalado al ex asambleísta Muentes del Partido Social Cristiano y ha sacado a la luz la más horrenda manipulación de la justicia desde la política y ha mostrado el modus operandi del crimen organizado para garantizarse impunidad, controlando a jueces y presidentes de la Corte, como ha ocurrido en la provincia del Guayas. Ante semejante realidad, la gente reflexiona, no sin asombro, si es estable para un gobierno sostener una alianza con movimientos y partidos supuestamente cercanos a las mismas organizaciones que serían las que amenazan la vida del propio presidente de la República y de la fiscal general y contra quienes el Estado ha declarado la guerra. Un conflicto armado interno. Purga es de tal calibre que ha descolocado al sentenciado de Bélgica, quien en busca de que Nebot lo apoye para destituir a la fiscal, primero aventuró que el caso era una retaliación de Diana Salazar, porque el Partido Social Cristiano votó por la destitución del vocal Murillo del Consejo de la Judicatura, pero después de que el ex alcalde de Guayaquil hablase en las redes para asegurar que no sabía de las andanzas de su vecino Muentes y señalar que, como nadie está por encima de la ley, la justicia debe actuar y ratificar que no votarán por la destitución de Diana Salazar,
Correa enloqueció. Dijo que Diana Salazar chantajeaba a Nebot por toda la información que le tiene con el caso JJ Franco y ahora con Muentes. Mafia es mafia, escribió en su cuenta de X, antes Twitter. Semejantes acusaciones hacen suponer que Correa y Nebot habrán roto su acuerdo porque no sería dable transar con las mafias, ¿o sí? En la asamblea se vienen momentos de gran tensión justo cuando deben armar una terna para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoja al nuevo vocal de la Judicatura. ¿O se harán los desentendidos? ¿Y qué dice de todo esto el presidente Noboa, que tiene una consulta popular en abril y planea buscar la reelección en 2025? El gran respaldo popular del que hoy goza le proporciona un cierto blindaje, pero él no está para arriesgar su imagen. Eso explicaría por qué, en los últimos días, se ha mostrado muy empático con la popular fiscal Diana Salazar, con quien hasta ha bromeado al decir que a veces comparamos amenazas, mientras que a Correa y Nebot ni los menciona. ¿Los habrá olvidado? Lo dudo. Es la política. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. La OIEA afirma que los vertidos de aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima son seguros. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con autoridades locales y representantes de grupos pesqueros y empresariales en Fukushima. Allí les aseguró que los vertidos de aguas tratadas en la central nuclear cumplen con los estándares de seguridad sin impacto para el medio ambiente, el agua o los peces. I'm very confident of the process here. I'm very confident that the dialogue with China and with other countries will be constructive, and we will be able to provide all the assurances as required. Después de más de una década de trabajos de limpieza tras el desastre de 2011, la central comenzó a verter el agua el pasado 24 de agosto, después de tratarla y diluirla, iniciando un proceso que se espera que lleve décadas. Arrecia persecución a colaboradores de María Corina Machado en Venezuela. Los detenidos son Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emilio Brandt. El fiscal general Tarek William Saab anunció en la red social X que los 4 están acusados de participar en actos conspirativos, pero deberían salir en libertad porque el Ministerio Público aún no cumple un requisito procesal, alega Omar Moratosta, abogado defensor de los 4 detenidos. Porque no se les puede mantener privados más tiempo ilegítimamente de la libertad si esto no ha ocurrido. El asesor jurídico de la organización política 20 Venezuela, Perkins Rocha, advirtió que el gobierno busca generar zozobra e incertidumbre de cara a las elecciones previstas para el mes de julio. Generar sobre todo en la masa ciudadana que en octubre del 2023 se manifestó aplastantemente a favor de la candidatura de María Corina Machado, incertidumbres, indefinición y en el fondo miedo. La jefa principal de campaña de María Corina Machado, Magalí Meda, catalogó como un atropello todas las detenciones. Es gravísimo, es el 4º jefe de campaña que tenemos preso, desaparecido. A esta hora nosotros no sabemos dónde está Emil Brandt, que es el jefe de campaña de María Corina Machado en el estado Barinas. ¿Qué clase de campaña se puede hacer así? En medio de las detenciones y mientras Machado continúa con su campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral especificó en su página web que está inhabilitada para optar a cargos de función pública. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Trump y Biden, candidatos presidenciales para las elecciones de 2024. Biden y Trump se verán las caras en las urnas. Ambos han conseguido los delegados necesarios para su nominación a la Casa Blanca tras obtener victorias decisivas en las primarias. Los candidatos están envueltos en la polémica. Biden, de 81 años, por sus recientes despistes que han mermado su popularidad. Y Donald Trump por los casos judiciales que tiene abiertos. Los dos se han descalificado en diferentes actos en público, pero las últimas encuestas señalan a Trump como favorito para volver al despacho oval.
Estados Unidos dará a Ucrania $300 millones en armamento. Estados Unidos enviará $300 millones, unos 274 millones de euros, en material armamentístico a Ucrania. Es un gran apoyo del Pentágono tras el avance de Rusia en algunas de sus posiciones en la guerra. Lo ha anunciado el secretario de prensa. This package is the 55th tranche of assistance and is valued at up to $300 million and includes capabilities to support Ukraine's immediate air defense, artillery and anti-tank requirements. Francia también ha aprobado un plan de apoyo a Ucrania. La mayoría de la Asamblea Nacional ha votado a favor del acuerdo de seguridad entre París y Kiev. El último ataque ruso en Ucrania se ha producido en Kryvyi Rog, donde 3 personas habrían muerto tras la ofensiva con misiles. Hay 38 heridos y numerosos daños materiales. Estas cifras podrían aumentar porque los equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de cuerpos entre los escombros. Zelensky asegura que tomará represalias y ha amenazado directamente a Rusia. Él mismo nació cerca de la ciudad atacada. A través de un mensaje en Telegram, ha elogiado el trabajo de los servicios de emergencia. Por otro lado, Rusia asegura haber impedido una incursión del ejército ucraniano. Esto ocurre tras el reciente ataque con drones ucranianos en varias regiones rusas, que ha dejado así algunas ciudades como Belgorod. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador.
llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.